proyecto 2 del taller número 12. Nos dicen, suponga que el agua que sale por el extremo de una tubería horizontal que está ubicada a 25 metros de altura con respecto al suelo. Grafiquemos lo que nos dan. Una tubería horizontal que está ubicada a 25 metros del suelo. Digamos que este es el suelo. Entonces, por esta tubería sale agua y nos dicen que describe una curva parabólica. Algo como esto. El agua que sale por ahí. Siendo el vértice de la parábola el extremo del tubo. El extremo del tubo viene siendo este, nos dice que este es el vértice de esta parábola. Si en un punto situado a 8 metros por debajo del nivel del tubo, el flujo de agua se ha curvado hacia afuera 10 metros más allá de una vertical que pasa por el extremo del tubo, lo que nos dicen es, consideremos una vertical que pasa por el extremo del tubo y nos dicen que 8 metros por debajo del tubo, digamos esto, 8 metros, respecto a esta vertical, el agua se ha curvado hacia afuera 10 metros. La pregunta es, ¿a qué distancia de esta línea vertical, entrará el agua en contacto con el suelo? Respecto a esta vertical, ¿a qué distancia? Es decir, esta de aquí entra el agua en contacto con el suelo. Este es el punto en el que el agua entra en contacto con el suelo. Nos preguntan por esta distancia. ¿Cómo podemos solucionar este ejercicio? Podemos encontrar la ecuación de esta parábola y después de tener la ecuación de esa parábola, notemos algo, que según el sistema de referencias que utilicemos, podemos saber la componente de este punto en Y. Sustituimos esa componente o ese valor de Y para este punto y despejamos cuánto es la componente en X. Vamos a tomar como origen este punto y vamos a tomar como eje X el suelo y como eje Y la vertical. Teniendo eso, podemos ver que estaríamos trabajando con una parábola que es vertical y abre hacia abajo. Por lo tanto, la ecuación que la representa es y menos k igual a 1 sobre 4p que multiplica x menos h al cuadrado. ¿Qué sabemos de esto? Que p nos debe dar negativo, ya que la parábola abre hacia abajo. ¿Qué podemos hacer ahora? Encargarnos de encontrar quién es K, quién es H y quién es P. Pero recordemos que H y K son las componentes del vértice. Esto viene siendo H y K y lo podemos conocer ya que tenemos un sistema de referencias. Notemos que según este sistema de referencias, para este punto que pertenece al eje Y, la componente en X, o sea H, vale 0. Y la componente en Y, es decir K, vale 25, es decir, la distancia desde aquí hasta aquí. Ahí tenemos las coordenadas del vértice, es decir, H y K. Para encontrar a P, podemos hacer lo siguiente. Noten ustedes que podemos conocer las coordenadas de este punto, que es un punto que pertenece a la parábola. Vemos que la componente en X de este punto, que lo vamos a llamar P, el punto P, más bien el punto A para no confundir la notación con P, que la componente en X de este punto, según este sistema de referencias, viene siendo 10. Y la componente en Y de este punto viene siendo la diferencia o viene siendo la distancia desde aquí hasta aquí, que es la resta
entre 25 y 8, es decir, 17. Conocemos entonces un punto que está contenido en la parábola. Y para encontrar este valor de P bastaría sustituir en esta ecuación HK, las coordenadas del vértice, y un punto que pertenecía a ella, es decir, un punto que la satisface. 10, 17. Donde esté Y vamos a reemplazar por 17 y donde esté X vamos a reemplazar por Y. Y procedemos a despejar el valor de P. Ejecutando entonces esto tenemos que Y sustituimos por 17 menos K, tenemos que K es 25, igual a 1 sobre 4P que multiplica X menos H al cuadrado. X sustituimos por 10 menos H, tenemos que es 0 y esto al cuadrado. Ejecutamos esta diferencia, tenemos que esto es menos 8 igual a 1 sobre 4P que multiplica a 10 menos 0 al cuadrado, es decir, a 100, o lo podemos ver como 10 por 10. Podemos simplificar esto, le podemos sacar mitad a 4, tenemos 2, mitad a 10, tenemos 5, podemos sacarle mitad a este 1 y mitad a este 5, es decir, nos queda menos 8 igual a 25 sobre P. Despejamos a P y tenemos que P es igual a menos 25 octavos. Es algo coherente lo que nos dio, con signo negativo. Sabemos que la parábola abre hacia abajo, por lo tanto el valor de P tenía que ser negativo. Después de tener el valor de P, procedemos con calcular la distancia respecto a esta vertical en el punto donde el agua entra en contacto con el suelo. Entonces, para hacer esto, demos la ecuación de la parábola con la que estamos trabajando, que ya tenemos todo para poder sustituir en ella, y nos quedaría Y menos K, y K tenemos que es 25, igual a 1 sobre 4P, y tenemos que P es menos 25 octavos, que multiplica a X menos H, y tenemos que H es 0, es decir, lo podemos dejar así. Miremos cuánto nos da esto. Aquí podemos sacar cuarta, y esto nos quedaría Y menos 25 igual, aquí tenemos 2 menos 2, 25avos, que multiplica a X a la 2. Esta es la ecuación de nuestra parábola. Como ya tenemos la ecuación de esta parábola, para calcular esta distancia, simplemente miramos cuál es la coordenada en Y en este punto, y según nuestro sistema de coordenadas de referencia, en este punto Y vale 0. Bastaría sustituir en esta ecuación a Y por 0 y despejar el valor de X. Ese valor de X es la distancia respecto a esta vertical, es decir, es lo que nos piden. Con Y igual a 0, tenemos entonces, en esta ecuación nos queda menos 25 igual a menos 2/25avos, que multiplica X a la 2. Despejemos X a la 2, nos quedaría 25 al cuadrado dividido 2. Saquemos raíz a ambos lados, nos quedaría que X es igual a más o menos 25 sobre raíz de 2. Tenemos dos signos, pero ¿con cuál vamos a trabajar? Miremos el gráfico. Estamos ubicados en un sistema de referencias en el que solamente, en un plano cartesiano, en el que solamente estamos trabajando en el primer cuadrante. Y este punto, que es el de nuestro interés, sabemos que la componente en X es positiva. Además estamos calculando una distancia, entonces no tiene sentido trabajar con este menos. Entonces simplemente ese X, esa distancia que nos piden calcular, es 25 sobre raíz de 2 unidades. Y con esto concluimos
este ejercicio.